Hola amigos, feliz Santo Sábado. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja en este día tan hermoso, en este día tan especial, que es un día apartado para un uso santo, un uso de reposo, un día en que las criaturas de nuestro Creador podemos entrar en una íntima comunión con Él. Gracias por estarse conectando con nosotros a estas horas de la mañana en este sábado. Hora de El Salvador, aquí en la capital, en San Salvador, 10 de la mañana, hora El Salvador. También queremos nosotros invitarles a que por favor compartan esta transmisión, que compartan este video con las demás personas. Al compartir este material, estarán compartiendo bendición, estarán compartiendo palabra de Dios y sin duda alguna estarán compartiendo amor con las demás personas. Gracias por estar ahí, gracias por siempre acudir a la cita cada sábado 10 de la mañana, hora de El Salvador. Desde luego que también se conectan de diferentes países, así que les agradecemos su conexión, le agradecemos a la audiencia que tenemos en México. Gracias por escribirnos desde Sinaloa, también Chiapas, Veracruz, Tabasco y también del Distrito Federal. A nuestros amigos y hermanos en Perú, específicamente en Pasco y en Lima, les mandamos un fuerte abrazo. A nuestros amigos en Estados Unidos, en los estados de California, Colorado, Kansas, Texas, también en Tennessee, en Florida, Pensilvania y Nueva York. En Colombia, extendemos el saludo hasta Bogotá, Bolívar y Córdoba. En Argentina, allá nos están viendo en Buenos Aires y también en Mendoza. Muchas gracias. A los 14 departamentos aquí en El Salvador, también gracias por conectarse y gracias por compartir todos los materiales de este tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Saludos hasta Chile, en Santiago específicamente, perdón. También queremos saludar a nuestros amigos en Ecuador, allá en Quito, también se conectan con nosotros. República Dominicana, Bolivia, en Potosí, Cochabamba. También recibimos reportes de Centroamérica, desde Guatemala. Gracias a nuestros amigos en Ciudad de Guatemala. En Panamá también tenemos a gente que desde España se está reportando con nosotros. Nos encanta leer también a nuestros amigos y hermanos de Venezuela. Nos escriben desde Caracas. Saludos a nuestros amigos centroamericanos. Hoy vamos a Centroamérica nuevamente, precisamente a San José en Costa Rica, en Honduras, en Tegucigalpa. Hoy nos vamos a otro país, nos vamos a Puerto Rico, en San Juan específicamente. Volvemos a Centroamérica, en Nicaragua, en Managua, ahí nos están viendo. Saludos a nuestros hermanos en Paraguay, en Belice, en Mozambique, Haití, Cuba, Canadá, Uruguay y Brasil. A todos un fuerte abrazo en el nombre de Dios en este santo sábado. Gracias por estar con nosotros. Quiero contarles que el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Chalatenango, ha preparado una serie de temas muy interesante. Muy interesante. Quiero contarles que son específicamente 6 temas. Estos 6 temas están distribuidos de la siguiente manera. Y cada tema será presentado cada sábado a partir de hoy en adelante. El primer tema se llama Armagedón, la batalla, la gran batalla. Armagedón, la gran batalla. Parte 1, parte 2 y parte 3. Y luego vamos a presentarles personajes del Armagedón. ¿Cuáles son los personajes del Armagedón? Personajes del Armagedón. Parte 1, 2 y 3. Y ahí tenemos 6 temas para los próximos siguientes 6 sábados. Así que pasa esta noticia, comparte las transmisiones y lleva bendición
a los demás. Sobre estos temas que a veces no se quieren predicar. A veces son temas un poco incómodos desde el púlpito, y pues muchas iglesias hoy día no los quieren predicar. Así que les invitamos a que tú sí los compartas, porque el Señor nos dice en su palabra que seamos valientes, que no tengamos miedo en predicar lo que se debe de predicar en este tiempo que estamos viviendo, que justamente es el tiempo previo al fin del mundo. Por favor, comparte estos videos. El tema de hoy lleva por nombre Armagedón, la gran batalla, parte 1. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿Dónde tuvo su origen? ¿Cuándo será la última batalla del Armagedón? A continuación, no te pierdas este interesante tema y descubre la respuesta a esas preguntas desafiantes con el tema Armagedón, la gran batalla, parte 1, con el hermano Will Morán, aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y comienza a disfrutar la experiencia de ser parte de la gran comunidad de amigos de tu Ministerio Digital Verdad Adventista. Gracias por estar con nosotros y feliz Santo Sábado. Bendito sea Dios que permite una vez más que podamos tener la oportunidad de reflexionar en lo que está ocurriendo en el mundo y también en lo que Dios nos ha anticipado que va a pasar. Hay una gran diferencia entre los que entendemos un poquito los acontecimientos que nos esperan en el futuro y aquellos que no los entienden. Los que no los entienden entonces están así como en oscuridad. Esta noche abordaremos un tema que es sumamente importante, que yo diría que es uno de los temas más importantes para tener claros, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir. El tema que vamos a comentar hoy es la Armagedón, la gran batalla, en su introducción, es decir, una primera parte. Para ello, pues les invito para que me acompañen para suplicar la presencia del Espíritu Santo con nosotros en este momento. Bondadoso Padre que estás en el cielo, cuando vemos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, sabemos de que este acontecimiento que en tu palabra se designa como Armagedón está cada vez más cerca y que se acerca muy rápido. Hoy que habremos de considerar el tema, suplicamos que tu Espíritu sea con nosotros. Dios, aclara nuestras mentes y también pon en nuestros corazones la decisión de ser coherentes con tu palabra, de aceptar tu gracia, aceptar tu verdad y, Señor, que podamos, cuando llegue ese momento, estar del lado correcto. En el nombre precioso y poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén. Armagedón es un tema bastante mal entendido. Hay una gran confusión en el mundo respecto a este tema. Y una de las razones por las que eso pasa es que la mayoría de las personas en el mundo se alimenta de las pantallas. Su mente está llena de imágenes y de mensajes que le están llegando todos los días y a cada momento a través del cine, a través de las redes sociales, a través de la televisión, etc. Y entonces, claro,
muy poca gente toma el tiempo para investigar personalmente en la fuente en donde se encuentra el verdadero conocimiento, sino que, claro, en vez de eso, se nutre de películas, de novelas, de videos que circulan en las redes sociales. Entonces, claro, no vamos a tener el conocimiento correcto a menos que vayamos a la fuente correcta. Es interesante que Armagedón ha servido como tema para películas de guerra. Incluso escuché una vez que había un grupo de rock que se llamaba así, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no. La única fuente que puede darnos indicación certera de lo referente a este acontecimiento es la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 8 y en el verso 20, leo: a la ley y al testimonio, es decir, a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Y el que no habla, dice, conforme con esto, no le ha amanecido. Entonces, en estos temas espirituales, la única fuente que nos garantiza la certeza de lo que significa es la palabra de Dios. Recuerde lo que nos dijo Dios a través del profeta: el que no hable conforme a esto, dice, no le ha amanecido. Muy bien. La batalla de Armagedón no es una batalla aislada. La batalla de Armagedón es el penúltimo capítulo de una gran guerra o conflicto que lleva miles de años y que tuvo su origen en el cielo. Dice el Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. Después dice: hubo una gran batalla en el cielo. Ahí es cuando comenzó la guerra. Esa fue la primera batalla. Armagedón será la penúltima batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces recuerde, Armagedón no es una batalla aislada, es la penúltima de las batallas en todo este hilo de guerras, de enfrentamientos, de conflicto que tuvo su origen en el cielo mismo. Ahora, ¿por qué digo que es la penúltima? Porque la Biblia nos dice que después habrá otra. Después de la batalla de Armagedón habrá otra batalla. Esa será la última. Leo en Apocalipsis el capítulo 20 y los versos 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces note usted que tenemos acá 2 batallas: la batalla de Armagedón y la batalla de Og y Magog. En ambas batallas él dice que Satanás reúne a los suyos por medio del engaño. En lo que leímos en Apocalipsis 12 dice: el cual engaña al mundo entero. Y en Apocalipsis 20 dijo: y saldrá a engañar a las naciones. Entonces tenemos acá 2 guerras, 2 batallas, mejor dicho. La guerra es una. La guerra es ese conflicto de los siglos que tiene miles de años de estarse peleando entre Cristo y Satanás.
Y entonces tenemos acá la batalla de Armagedón, que ocurrirá inmediatamente antes de la segunda venida. No olvide esto. La batalla de Armagedón es antes de la segunda venida. Ahora, es decir, al inicio, justamente antes del inicio del periodo de 1000 años que habla Apocalipsis 20. Y la batalla de Og y Magog, esta ocurre precisamente al final de ese periodo de 1000 años. Por eso leímos ahí en Apocalipsis 20 que dice, y cuando los 1000 años se cumplan. Entonces, recuerden, la batalla de Og y Magog es la batalla última, definitiva, que se peleará en el universo. Esa es la última. Luego de eso, nunca jamás en el universo volverá a haber ningún conflicto, ninguna guerra, ninguna batalla. Esa será la última. Entonces, por eso decimos, Apocalipsis 20 nos habla de la batalla de Og y Magog, esa será la última. Y tenemos allá en el capítulo 16 la mención a Armagedón, que esa será la penúltima. Una está antes del milenio y la otra está después del milenio. He escuchado una serie de situaciones, de conversaciones acerca de la batalla del Armagedón. Y en las producciones que se han hecho, las novelas, las películas y en algunas interpretaciones que hacen también algunas personas dedicadas a la escatología bíblica, hay una interpretación en donde se dice que el Armagedón va a tener que ver con quién tiene el control de los recursos de petróleo y de gas natural en el Medio Oriente, etcétera, ¿no? Pues le tengo una noticia al respecto. Mire, Armagedón no tiene nada que ver con el petróleo, ni con el gas, ni con los minerales, ni con nada de eso. Ni tampoco Armagedón tiene que ver con el Israel literal ubicado en el Medio Oriente. Ya hemos estudiado anteriormente que a estas alturas de la historia, aquel Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios ahora es el nuevo Israel, es el Israel espiritual. Ya eso hemos estudiado antes. Entonces, no tiene nada que ver con Israel literal, no tiene nada que ver con esos recursos naturales, no tiene nada que ver con los rusos y con los chinos, no tiene nada que ver con eso. Es como alguien podría decir, esos son cuentos chinos o leyendas urbanas. La Biblia nos dice claramente de qué trata todo este conflicto, y siendo que Armagedón es solamente uno de los capítulos del fin del conflicto, entonces tiene que obedecer a las mismas cosas, no puede ser diferente. La Biblia no nos delinea la geopolítica ni los intereses materialistas mundanos. El Señor Jesucristo fue muy claro y Él dijo que su reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué quería decir con eso? Quería decir que, y claro, por eso los judíos de su tiempo lo rechazaron, porque ellos esperaban a un Mesías que viniese a combatir a los romanos y que convirtiera a Israel en el imperio dominante de todas las naciones en el mundo. Y como Jesús no venía a establecer ese tipo de reino en esa oportunidad, entonces, claro, dijeron, este no es. Porque, y él fue bien claro, dijo, mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos es el mío, dice. Y entonces, claro, un reino espiritual. Así que veamos entonces qué nos dice la palabra de Dios acerca del tipo de conflicto y el tipo de batalla que será la batalla de Armagedón. Dice en Efesios el capítulo 6, de versos del 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios. Note, Dios está preparando a sus guerreros, ¿verdad? Y les invita a que se vistan con la armadura para pelear todas estas batallas en este conflicto. Y entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si fueran los rusos y los chinos invadiendo Israel, eso sería carne y sangre. Pero aquí la Biblia dice que no es una lucha de carne y sangre, sino dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces note usted que la Biblia nos está diciendo que el conflicto de los siglos y estas batallas son batallas espirituales, ¿verdad? Dice, no es contra sangre y carne, sino huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, es decir, en el día álgido de las batallas. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces note usted, Dios está describiendo las armas que estarán involucradas en el conflicto y en la batalla al final. ¿Cuáles son? La verdad, la justicia, el apresto del evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Esas son las armas del ejército de Dios. Esas son las armas para luchar en este conflicto que, insisto, es un conflicto espiritual. Aquí nada tienen que ver los tanques, nada tienen que ver los misiles, no tienen nada que ver los drones, ni las armas nucleares, etc. Eso no tiene lugar en esta batalla, ¿no? Las armas que Dios describe son espirituales y dice que son para combatir huestes espirituales de maldad en los aires. Y de hecho, en la segunda epístola de los Corintios, el capítulo 10, los versos 4 y 5, lo confirma de esta manera. Dice así, 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. Note, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note usted, esto no es una cosa de balas, no es una cosa de bombas, no tiene nada que ver con eso. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y dice que nuestras armas, que son la verdad, que son la palabra de Dios, que son la justicia, que es el apresto del evangelio, nuestras armas dice que servirán ¿para qué? Para derribar argumentos. Y toda altivez dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la verdad. Y note que dice que los prisioneros de guerra aquí son ¿quiénes? Pues dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, arrebatándole las almas al enemigo, derribando estos argumentos de mentira, para llevarlos ¿a dónde? Llevarlos, dice, a la obediencia a Cristo, es decir, para que encuentren a su Salvador. Este es el tipo de batalla, ¿no? Este es el tipo de guerra. Entonces, el conflicto que inició en el cielo, pues sí, no era una guerra de esa naturaleza. El conflicto que comenzó en el cielo es un conflicto por la mente de los seres inteligentes. Es decir, ¿quién va a dominar? ¿Quién va a tener el dominio de la mente de los seres inteligentes? Esta es una guerra entre la verdad y el error. Es una guerra entre Cristo y Satanás, ¿no? Es decir, ¿a cuál
¿a cuál autoridad cada ser inteligente que hay sobre la tierra va a someterse, ¿no? ¿Quién va a dominarle? ¿Cuál autoridad va a aceptar? Entonces, este es el tipo de guerra, ¿no? Así de que recordemos pues el conflicto de los siglos, la gran controversia, la guerra que como en el cielo no es una guerra que tiene material, es una guerra de argumentos, es una guerra de quién tiene la razón, es una guerra de quién dice la verdad, es una guerra de quién tiene el dominio de la mente de los seres inteligentes. Ese es el tipo de guerra. Y entonces la pregunta ahora que sigue es, ¿y cuándo va a ocurrir esta batalla? ¿No? Porque estamos hablando de la batalla. ¿Cuándo va a ocurrir? En Apocalipsis, el capítulo 16 y en el verso 12, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y entonces el sexto ángel, dice, derramó su copa. Y ¿cuál es el contexto del capítulo 16 de Apocalipsis? ¿De qué está hablando el capítulo 16 de Apocalipsis? El capítulo 16 de Apocalipsis habla del derramamiento de las plagas postreras. En el capítulo 15 se hace una introducción a ese derramamiento, y entonces en el capítulo 16 se está describiendo cada una de las plagas, ¿no? Entonces, cuando aquí habla del sexto ángel, que el sexto ángel derrama la copa, entonces lo que está diciendo es que es la sexta plaga, es decir, la batalla de Armagedón ocurrirá precisamente en el tiempo cuando la sexta plaga sea derramada. Esto coincide precisamente con el tiempo que es inmediato a la segunda venida de Jesucristo. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 6, los versos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:10, dice que los cielos pasarán con gran estruendo, hablando del día cuando Jesús regresa, ¿no? Y entonces dice acá, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, recuerde esto, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caen sobre nosotras, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este día precisamente es la segunda venida. Entonces note usted, este acontecimiento está ocurriendo cuando se derrama la sexta, inmediatamente antes de que llegue la séptima plaga, que es precisamente la segunda venida, que es coincidente con este pasaje que acabamos de leer. Entonces, la batalla de Armagedón, puntualizo, ocurrirá en el tiempo inmediato antes de la segunda venida. Entonces, ya aprendimos que Armagedón es una batalla espiritual. Ya aprendimos que ocurrirá en el tiempo inmediato a la segunda venida de Jesús, más a la altura del derramamiento de la sexta plaga, y eso coincide con la apertura del sexto sello. Ahora la siguiente pregunta es: los ejércitos que se van a enfrentar. Ya mencioné antes que no son los rusos y los chinos contra Israel y la OTAN y nada de eso. Ya mencioné que eso no es. Y entonces la pregunta es: ¿y entonces quiénes son? Ahora vamos a verlo. Seguimos entonces en Apocalipsis, el capítulo 16. Y ahora veamos el verso 13. Dice Apocalipsis 16:13:
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, note. En Efesios nos dijo que tenemos una batalla que no es contra sangre ni carne, sino dijo contra qué. Contra huestes espirituales de maldad en los aires, en los espacios celestes. Precisamente de ese tipo de espíritus es que habla aquí en Apocalipsis 16. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ahora bien, pero se han mencionado otros actores acá. Los espíritus no obran ellos solos directamente, ellos obran a través de ciertas agencias que operativizan lo que los espíritus les engañan, ¿no? Las órdenes engañosas que les dan. ¿Quiénes son? Bueno, aquí habla del dragón, habla de la bestia y habla del falso profeta. Apocalipsis es un libro que está escrito en símbolos. Y estos 3 símbolos apocalípticos, la bestia, el dragón y el falso profeta, representan entidades religiosas. Lo sabemos por los detalles que nos ofrece el capítulo 13, en donde vuelven a aparecer estos mismos actores. Y en donde allá nos hace ver que estas entidades están promoviendo adoración idolátrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos que en un lado del conflicto tenemos precisamente tenemos espíritus de demonios operando a través de entidades religiosas que promueven enseñanzas antibíblicas, ¿no? Enseñanzas que no corresponden con la palabra de Dios. Luego seguimos en Apocalipsis 16, 14. En la primera parte nos explica algo más acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos explica esta parte? Dice que los 3 espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios, eso también ya lo decía en el verso anterior, pero aquí agrega algo más. Y aquí agrega que dice que hacen señales. Entonces note, las armas no son misiles, no son drones, no son tanques, no. Las armas que utilizan estas entidades religiosas antibíblicas que operan porque los demonios le han engañado, dice que las armas de estos espíritus de demonios, dice que es hacer señales. Señales. ¿Y a qué se refiere con esto de señales? Bueno, milagros, ¿verdad? Y aquí, antes de seguir adelante, hacer una advertencia. Conforme nos vamos acercando al fin de la historia y nos vayamos acercando a este momento de la batalla casi final del Armagedón, entonces recuerde que la pelea es por el dominio de la mente, ¿no? ¿Qué va a creer? ¿Qué va a creer usted? ¿Qué voy a creer yo? ¿Y qué va a creer todo el mundo? Y entonces y tenemos acá que precisamente la bestia, el falso profeta y el dragón dice que operarán una serie de señales y milagros. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es si los milagros son garantía de que alguien está de parte de la verdad. Veamos un poco algunos pasajes relacionados con esto. Fíjese que en Apocalipsis el capítulo 13, los versos 13 y 14, hablando del falso profeta o la bestia que sube de la tierra, así le llama ahí en el capítulo 13, oiga lo que dice. Dice, también hace grandes señales. Grandes señales. Note que no son cositas así minuciosas, secundarias. No.
para que la palabra de Dios diga que hace grandes señales, esos son grandes fenómenos sobrenaturales. De tal manera, dice, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso es una cosa impactante, ¿no? Impactante. Y luego dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces note, el arma de estas entidades religiosas y de los demonios que le están inspirando son precisamente milagros. Son grandes señales, dice, grandes señales. Y la pregunta, y es muy interesante porque a menudo, conversando con personas, ellas, hablando de estos temas, ¿no? Ellas pareciera de que a un milagro le conceden mucha más credibilidad que a la palabra que expresa clara de Dios en la Santa Biblia. Entonces, claro, si un milagro contradice la Biblia, no les importa. Ellos creen en el milagro. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que estas grandes señales y milagros son de origen demoníaco, o van a ser de origen demoníaco, y que son precisamente, dice, para engañar a los moradores de la tierra, o sea, son para engañar. Y, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo nos dejó esa joya del sermón profético de Mateo 24, Él nos hizo advertencias claras que no nos dejemos engañar por los milagros. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y note que usa exactamente las mismas palabras de Apocalipsis 13. No, igual del sermón del capítulo 24 de Mateo le llaman así, el sermón apocalíptico, ¿no? Dice, y que estos falsos profetas, dice, harán grandes señales y prodigios. De tal manera, dice, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, mire usted, claro, en esta batalla final, recuerde, la batalla es por argumentos, es por quién tiene el dominio de la mente. Y entonces, claro, estas armas poderosas de parte de los demonios, de parte del dragón, de parte de los enemigos de Dios, dice que precisamente tienen como fundamento, sus armas escogidas son milagros, milagros para engañar. Dice, grandes señales y prodigios. Y todavía el Señor Jesús, me llama la atención porque el primer texto que leí es de Mateo 24, es uno de los últimos sermones de Jesús, pero en uno de los sermones iniciales que lo tenemos, que es el Sermón del Monte, en el capítulo 7 y los versos 21-23, mire lo que Jesús dijo. O sea, al inicio y al final de su ministerio, Jesús hizo las advertencias correspondientes a esto, para advertirnos, ¿no? Dijo así, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Claro, estas entidades que hacen esto son entidades religiosas que pretenden cristianismo, de lo contrario no podrían engañar. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, y quiero enfatizar esto, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces note lo siguiente. Primero, Jesús dijo que serían muchos. Y claro, cuando nosotros miramos el contexto de Armagedón, vemos de que en realidad va a ser la mayoría.
La mayoría de la humanidad va a caer víctima del engaño, es lo que Jesús anticipó. Entonces, y claro, estos que cayeron en el engaño, que siguieron, digamos, el engaño de los demonios, dice que van a decir, mira, pues es que si nosotros profetizamos. Me llama la atención, ¿por qué? Porque hay mucha gente que, claro, en sus organizaciones religiosas, depende de ciertas personas que dicen tener el don profético. Y entonces, claro, estas personas tendrán algún espíritu de adivinación quizás, porque les anticipan cosas, ¿no? Y entonces ya con esto, ya pareciera que eso es garantía de que ciertamente están de parte de Dios y que eso es lo correcto. No necesariamente. Aquí la Biblia dice de que muchos de ellos son de estos que profetizaron, pero también dice de que hacían exorcismos y dice también que hacían muchos milagros, no uno, sino un montón, muchos milagros. Pero mire usted lo que les dice Jesús. Les va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. Y les dirá, hacedores de maldad. Es decir, que tenían una pretensión, pero en realidad no eran. Sus frutos no eran los frutos del cristianismo correcto, real. Así es de que, ahora, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y los versos 8 y 9, tenemos más acerca de esto. Dice ahí, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, va a ser algo tan fantástico, tan espectacular, que va a engañar y a convencer a la inmensa mayoría, diría yo. Va a ser tan maravilloso el engaño que Jesucristo dijo que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Imagínese usted. Entonces, claro, y en 2 Corintios, el capítulo 11 y los versos 13 y 14, y el apóstol Pablo, hablando por inspiración divina, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, claro, es decir, habrá una pretensión de que Jesucristo ya vino y hará milagros de sanidad y quién sabe de qué otras cosas más. Sin embargo, en lo que dice va a contradecir la Sagrada Escritura. Los demonios pueden disfrazarse de ángeles. Aquí mismo dice que el Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Pero claro, ese es solamente uno de los disfraces que pueden usar. Ellos pueden usar todos los disfraces que se les ocurran. Recuerde que en el Edén, precisamente Satanás vino con disfraz de ¿qué? Vino con disfraz de serpiente, ¿verdad? Y entonces, claro, para ellos no es problema disfrazarse de ángeles, aquí lo dice la palabra, y ni tampoco disfrazarse como vírgenes, disfrazarse como extraterrestres, disfrazarse de parientes que se murieron y que están en la tumba, pues, y que nada saben, porque eso es lo que dice la Biblia, para engañar al mundo entero. Y hay una cosa que es importante entender con esto. Bueno, pues los muertos nada saben y esos no pueden salir de su tumba. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Van a salir hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Y por supuesto, ahora en el mundo estamos viendo cada vez más una serie de fenómenos sobrenaturales de toda naturaleza. De toda naturaleza. Y hay un sector todavía en la sociedad global, en el mundo, que son ateos y que se niegan a creer la existencia de los fenómenos sobrenaturales, de los milagros. Pues sucede de que nuestros amigos ateos, cuando se enfrenten ante estos milagros que son irrebatibles,
Simple y sencillamente van a caer rendidos. No les va a tocar otra cosa más que reconocer que hay algo más allá que la materia, no que lo material. Desafortunadamente, entonces van a quedarse del lado ese de los milagros mentirosos. Esperamos que muchos de ellos no queden ahí, pues, y lo oramos para que eso no pase. Pero eso va a pasar, ¿no? Al final, los que ahora son materialistas y ateos, ante la imposibilidad de negar la existencia de lo sobrenatural, van a tener que alinearse. Y yo me atrevería a decir que la mayoría se van a alinear del lado equivocado. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 16 y en el verso 14 que estamos considerando, en la última parte, porque en la primera parte decía que los espíritus de demonios, son espíritus inmundos que hacen señales. Esto es lo que hemos estado considerando. Pero terminemos ahora el verso 14 del capítulo 16. En la última parte dice así: y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por supuesto, es la batalla del Armagedón. Dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra en todo el mundo? Precisamente son los gobiernos. Son los gobiernos, ¿verdad? O sea, de que vamos a tener aquí, ¿qué cosa? Vamos a tener, como ya vimos anteriormente, a las entidades religiosas representadas por los símbolos de la bestia, el falso profeta y el dragón. Vamos a tener, esas son las entidades religiosas que han abandonado la verdad bíblica. Y por supuesto también aquellos que nunca han aceptado la verdad bíblica, se van a reunir en una sola religión mundial. Ahorita usted puede mirar cómo todos los esfuerzos ecuménicos, ¿no?, para juntar a todas las religiones en nombre de la paz. De hecho, está escrito que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces, claro, vamos a tener acá a una gran coalición ecuménica, una sola religión mundial, que de paso, entre otras cosas, está siendo promovida también por la ONU. Entonces, una religión mundial basada en acuerdos humanos, una religión mundial que ha despreciado la Sagrada Escritura, que ha abandonado la importancia de las doctrinas correctas y formarán alianzas con los gobiernos. Por eso dice acá, van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tendremos una religión mundial que se apartó de la verdad bíblica, se apartó de la Sagrada Escritura, que ha buscado ahora para poder implementarse por la fuerza, con el poder político representado por los reyes de la tierra. Entonces, o sea, es una coalición bastante grande, bastante numerosa y con bastante poderío humano. Entonces, este es un lado, ¿no? Este es un lado. Y en el otro lado, ¿quiénes van a estar? ¿Contra quiénes? Es que ellos van a estar en conflicto. Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer de la que habla aquí en Apocalipsis 12 precisamente es la iglesia. La iglesia del Señor es representada por una mujer que dice que está vestida de luz de sol con una corona de 12 estrellas, ¿verdad? Es la iglesia. Es lo contrario de la mujer que aparece allá en Apocalipsis 17 y 18, que se llama la gran ramera. Es la antítesis de esa. Esa es la religión falsa, esta que se está formando ahora, ¿no? Esa religión mundial que va a meter en la misma caja a toditas las religiones que rechacen la palabra de Dios. Ya sea que la rechacen toda o que rechacen una parte, ¿no? Porque ese es el peligro.
El peligro es que muchos están presumiendo de que creen en la palabra de Dios, pero están negándose a aceptar ciertas partes de la Biblia. Satanás es muy astuto, él no necesita que la gente rechace toda la Biblia del todo. Con solo que rechacen una parte ya él ganó la victoria. Entonces dice acá que se fue a hacer guerra, dice, se llenó de ira contra la mujer, está furioso contra la mujer. ¿Por qué? Porque no ha aceptado su autoridad, porque no se ha juntado con el resto. Y entonces dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note que habla aquí del resto. Allá dijo que eran muchos, y por supuesto va a ser la gran mayoría. Jesús representó esto diciendo que el camino de la perdición es ancho y que son muchos los que van por ahí. Pero acá habla de un grupo que no será la mayoría, será un grupo reducido comparado con el otro, ¿no? Por eso lo llama el resto de la descendencia de ella. Y lo identifica de esta manera, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo precisamente es el espíritu de profecía. Es decir, los escritos de todos los profetas, desde el primer profeta hasta el último profeta que ha acompañado a la iglesia durante toda la historia, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de profecía. Es decir, que los oponentes de esa gran coalición ecuménica, de esa gran religión mundial, entonces van a ser ese pequeño grupo que se atiene a la Biblia y no renuncia a ella y que está dispuesto a guardar los mandamientos completos. Por eso dice acá, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí no dice los que guardan algunos de los mandamientos de Dios. Ni siquiera dice los que guardan 9 mandamientos de Dios, sino que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, aceptan la Escritura en su integralidad, ¿verdad? Entonces, claro, ahora, los detalles de la batalla, de esta batalla, se describen en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis el capítulo 19. Pero, además de que están descritos ahí, también se han representado típicamente en el Antiguo Testamento. Cuando digo típicamente, quiere decir de que ha habido situaciones y personajes que son tipos. Un tipo es como una representación de algo que ocurrirá en el futuro como cumplimiento de esa profecía. Eso es como una profecía representada. Para que entendamos el concepto de tipo, por ejemplo, ¿no? El cordero que se sacrificaba en el santuario, ¿no? El cordero que sacrificó Abel, ese era un tipo o un símbolo, un tipo de Jesucristo. Jesucristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de esa profecía representada. Entonces lo mismo tenemos nosotros con Armagedón. En el Antiguo Testamento hay varias batallas que podrían representar que típicamente a el Armagedón. Entonces, especialmente hay una que habremos de comentar próximamente en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Con la ayuda del Señor vamos a estudiarlo en la próxima oportunidad, en el próximo estudio, que si el Señor nos concede la oportunidad. Y le invito para que usted anticipe su lectura, anticipe su estudio a el capítulo 18 de Primera de Reyes. Es precisamente una representación típica de la batalla del Armagedón. Entonces, que en esta batalla que ya aprendimos hoy, que no es una batalla aislada, sino que es una batalla, un capítulo más del gran conflicto que comenzó en el cielo, hemos aprendido también de que esta es una batalla espiritual, no es una batalla
de armas, ni de balas, ni de nada de eso. Además de que aprendimos que es una batalla espiritual, aprendimos también que las armas del ejército de Dios, de los que se visten de la armadura, precisamente son la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la justicia, es el apresto del Evangelio, es la oración. Esas son las armas del ejército que estará de parte de Dios. Y las armas del ejército enemigo, que estará formado precisamente por esta coalición de entidades religiosas que se han apartado de la verdad bíblica, que han renunciado a las doctrinas que nos enseñó el Señor Jesucristo, para consolidar una religión mundial, y que se han aliado con los gobiernos. Las armas precisamente ahí para convencer a la humanidad son todos estos milagros prodigiosos, ¿no? Entonces, claro, la batalla de Armagedón será la oportunidad para mostrar nuestra máxima lealtad y para demostrar de qué lado estamos. Si estamos a favor de Jesucristo o estamos en contra de Jesucristo. Porque cuando llegue ese acontecimiento no habrá más que dos lados: el lado comandado por los demonios y el lado comandado por Jesucristo. No habrá más, solamente dos. Entonces, claro, nuestra única garantía está precisamente en conocer de primera mano la verdad, el apresto del Evangelio, la fe, la oración, ¿no? Hacer nuestras esas armas ahora, vestir ahora la armadura de Dios, ¿no? Y entonces conocer de primera mano las cosas como son, la verdad. ¿Por qué? Porque recuerden, vamos a tener acá en este conflicto la verdad de la Escritura contra el engaño de los milagros. Y entonces cualquiera podría preguntar, ¿pero es que todos los milagros son demoníacos o diabólicos? No, Dios puede hacer milagros, todavía puede hacerlos. El punto es que nosotros debemos prepararnos para poder distinguir entre un milagro que viene de Dios y un milagro que viene de los demonios. Y solo vamos a poder identificar el origen del milagro si nosotros conocemos la Escritura. Recuerde lo que dice Isaías 8:20. Isaías 8:20 dijo: a la ley y al testimonio. Fíjense que estos son los mismos dos elementos que aparecen en Apocalipsis 12:17, describiendo a los que estarán de parte de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Apocalipsis 12 dice: los que guardan los mandamientos de Dios, esa es la ley, y el testimonio de Jesucristo. Entonces, dice Isaías 8:20 que los que no estén de acuerdo con esto, dice, no les ha amanecido. Es decir, no es del reino de la luz, sino que es del reino de las tinieblas. Por eso es determinante que ahora nosotros nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, para que al enfrentarnos con estas señales y prodigios mentirosos, nosotros podamos identificar cuál es su origen y no caer víctima del engaño y formar parte de esos muchos que dijo Jesús que desafortunadamente iban a ser engañados. Recuerde, aquí no hay neutralidad posible. No hay neutralidad posible. Solamente dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que, como Isaías dice, a la ley y al testimonio, y aquellos que pondrán su confianza en los fenómenos sobrenaturales, operados ¿por qué? Por estos espíritus de demonios a manera de ranas, a través de estas entidades religiosas que en Apocalipsis son representadas como la bestia y el dragón y el falso profeta. Ciertamente este es solamente la introducción, es la primera parte. Con la ayuda del Señor seguiremos aprendiendo lo que nos resta, ¿no?,
para entender lo que significa la batalla del Armagedón y los detalles. Mientras tanto, le invito para que usted piense de qué lado va a estar cuando este momento llegue. Espero de que no le cueste decidir, sino de que ya haya tomado su decisión de ponerse bajo la bandera de Jesucristo, del lado de los que guardan los mandamientos de Dios y aceptan la palabra de Dios tal cual es. No lo piense mucho. Ahorita es el momento de alistarse en las filas del ejército correcto. Y decirle lo siguiente: si usted no se alista del lado del ejército del Señor, automáticamente ya quedó en el otro, porque Jesús dijo muy clarito, ¿no? No se puede servir a dos señores, dice, ¿verdad? El que conmigo no recoge, dijo, desparrama. Entonces, claro, si nosotros no nos alistamos bajo la bandera correcta, automáticamente ya quedamos sobre la bandera equivocada. Entonces, la invitación hoy es esa. Mire, Dios es lindo, Dios es maravilloso. Estuvo dispuesto a humillarse y a entregar su vida. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad más hermosa. Y claro, llegará este momento y no va a ser fácil, pero Él nos hizo una promesa. He aquí, dijo, estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En medio de toda esta situación, Cristo estará con nosotros. Y claro, con la ayuda del Señor, que estudiamos las partes que nos hacen falta, vamos a mirar cuán maravilloso es Dios. Y vamos a mirar pues también el resultado final de esta batalla. Así es de que, por favor, tome en sus manos la Escritura. Llene su corazón y su mente con estas verdades. Esto le fortalecerá para permanecer o para entrar y alistarse en el lado correcto. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, sabemos que muy pronto estaremos enfrentando precisamente este capítulo que corresponde a la batalla última antes de la segunda venida. Oramos pues para que tanto en esta como en la siguiente batalla, en la última, que será la batalla de Gog y Magog, cada uno se haya rendido para que estemos del lado correcto. Que, Señor, estemos precisamente bajo tu bandera, la bandera ensangrentada con la sangre derramada por Jesucristo, que es la única que nos otorga la gracia suficiente para permanecer y salir victoriosos en este conflicto que lleva miles de años. Gracias por Jesucristo, gracias por la Santa Biblia, gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.